de Prensa Washington. Hoy en el programa, en Estados Unidos se agudiza la tensión por protestas pro-Palestina en las universidades. En las últimas horas, agentes del orden irrumpieron un campamento pro-palestino en la Universidad de California, en UCLA, y detuvieron estudiantes. Los hechos se presentaron luego de enfrentamientos violentos entre los manifestantes. Gustavo Petro anuncia que Colombia rompe relaciones diplomáticas con Israel. El Estado israelí llama antisemita al mandatario colombiano, mientras que Hamás celebra esta ruptura. ¿Qué implicaciones tiene esta decisión? Y más estadounidenses consideran a China como un enemigo, según una encuesta del Pew Research Center. Este sondeo revela que un 42% de los encuestados etiquetan al gigante asiático como un adversario y solo el 6% lo ve como un socio. ¿Cómo podemos leer estas cifras? Yo soy María Molina, bienvenidos a una nueva edición de Club de Prensa Washington. Hoy es jueves, es 2 de mayo del 2024 y nos encontramos una vez más en este espacio en el que analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, como siempre, con los mejores corresponsales, analistas y expertos, no solamente en Washington, sino en el resto del mundo. Hoy me acompaña David Alendete de forma remota. Él está en Sao Paulo, Brasil. Él es corresponsal del diario ABC de España. Y aquí en el estudio estoy con Rafael Salido. Él es periodista de BOA, de Voice of America, en Washington, D.C. A ustedes dos, muchísimas gracias por acompañarme. Y por supuesto a ustedes, televidentes, que una vez más nos acompañarán en esta hora en la que siempre nos gusta leer sus opiniones, saber ¿qué están pensando? Escríbanos. Nuestra cuenta en Twitter, en X, es @ClubPrensaNTN24. Bienvenidos. Rafael, David, un día más en el que nos despertamos en Estados Unidos con las imágenes en las universidades, en las diferentes universidades en donde hemos visto muchos, miles de manifestantes, estudiantes que están pidiendo un cese al fuego, que están pidiendo que no entre dinero de Israel en estas universidades. Pero desafortunadamente estas manifestaciones se han tornado en ocasiones en violentas. Las autoridades han tenido que intervenir, ha habido cientos de arrestos y pues hay caos en este momento en universidades, no solamente de la costa este, sino de la costa oeste y pues en general de los Estados Unidos. Rafael, empiezo contigo en Washington. Leía precisamente una frase en el diario El País que dice: el precario equilibrio entre libertad de expresión y seguridad e inclusividad en los campus ha saltado prácticamente por los aires. ¿Cuál es el balance, Rafael, cuando ya han pasado alrededor de 2 semanas desde que iniciaron estas manifestaciones? Bueno, pues la verdad es que es una situación que va creciendo la tensión. Es un poco en paralelo también, a otra escala, lógicamente, a lo que está pasando en Gaza, que es el origen de todo esto. Y lo que en principio eran simplemente manifestaciones exigiendo el fin del conflicto y sobre todo exigiendo al gobierno de Israel que parara una ofensiva que desde muchos ángulos se ve como un atentado, un claro atentado contra los derechos humanos, ahora ha ido escalando, entre otras cosas, porque bueno, tanto pro-palestinos como pro-israelíes están empezando a tener enfrentamientos, aprovechando esas concentraciones en los campus, que en principio, bueno, pues no había ningún tipo de, no ha habido ningún tipo de control o de intento de evitarlo. Al fin y al cabo, el tema de las protestas estudiantiles en este país tiene una larga tradición, pero ya una vez que han empezado con los campamentos, a interrumpir las clases y encima se están sumando esa aparición de una segunda facción que se está enfrentando un poco, que los está recriminando, que estén cortando la normalidad en los centros estudiantiles, sí que está llevando a una situación de mucha tensión en la que especialmente los campuses no están sabiendo muy bien cómo reaccionar. Las últimas medidas están siendo impedir los campamentos, desalojarlos. Ha habido enfrentamientos por ello. También ha habido situaciones en las que grupos de fuera parece ser que han estado detrás de ciertas provocaciones que han provocado altercados.
Entonces realmente, bueno, pues está siendo una situación muy complicada, que además llega en un momento muy complicado para el mundo académico aquí en Estados Unidos, que en los últimos años se ha visto, en los últimos meses sobre todo, envuelto en una serie de polémicas por el tema de la libertad de expresión y hasta cuán lejos puede llegar en los campus, lo cual pues ha provocado problemas como la dimisión de la presidenta o la decana de Harvard hace unos meses, con lo cual ahora está habiendo bastante una situación de no saber muy bien por dónde tirar. De la Universidad de Harvard y también de la Universidad de Pensilvania. Es que este tema de las universidades viene creciendo. Y David Alandete, te saludo en Sao Paulo, en Brasil. Inicialmente estas protestas se veían como pues unos estudiantes que estaban tratando de hacer sentir su voz, de explicar algo, pero pues desafortunadamente esto, como decíamos Rafael, se está yendo por otro lado. Y ayer miembros del Partido Republicano insistían en que es importante quitarle los fondos federales a aquellas universidades que no logren frenar el caos en los campus. ¿Qué opinas de esto? Bueno, es que en realidad aquí es una situación en la que el gobierno estadounidense, la administración de Joe Biden, está en una tesitura muy incómoda. Realmente estas protestas, más que contra el gobierno en sí, aunque hay mucha gente que no está de acuerdo en el apoyo que la administración Biden le está brindando a Israel, las protestas sobre todo están dirigidas a cómo se organizan los centros académicos, las universidades, si colaboran o no con Israel, si comparten proyectos o reciben financiación. Dentro de ese escenario, el Partido Republicano ha visto una ocasión para intentar acrecentar la situación y para vender una imagen de descontrol en la que la administración Biden no es capaz de poner fin a esto y en la que además está permitiendo que una serie de manifestantes estén poniendo en duda la alianza histórica entre Estados Unidos e Israel. Es un tema que interesa mucho a los conservadores, entre otras cosas, porque ahora mismo parece ser que la población, los más jóvenes en Estados Unidos, están más a favor de Gaza, de parar el conflicto, de parar la ofensiva. Y el hecho de que la administración Biden no esté tomando todavía del todo cartas en el asunto les pone en una situación muy incómoda, cuando realmente lo que ellos están intentando efectivamente es negociar con las partes, pero efectivamente eso no se traslada a lo que está pasando en los campus, donde la gente quiere una reacción inmediata que evidentemente no puede pasar y que además, insistimos, no tiene directamente nada que ver con el gobierno, tiene que ver con cómo se gestionan los campus y si están o no están apoyando de alguna manera al gobierno israelí en el momento en el que muchos de estos manifestantes piden algún tipo de embargo comercial contra el gobierno de Israel. Y evidentemente estas células externas que están entrando no le están haciendo ningún favor a los estudiantes. Aquellos que se están tornando violento no le están haciendo un favor a esas manifestaciones. Pero David, nuevamente te saludo en Sao Paulo. Ayer escuchábamos a miembros del Partido Republicano decir que estos estudiantes pues están realizando actos antisemitas, que estos estudiantes están apoyando a la organización terrorista Hamás. ¿Se podría decir que estos estudiantes, se podría catalogar a estos estudiantes como antisemitas o como personas que apoyan a la organización terrorista Hamás? Bueno, desde luego hacer una categorización de todos como antisemitas es una burda generalización que de ningún modo puede aplicarse a todos aquellos que protestan. Yo la verdad he estado cubriendo como periodista varias protestas desde que comenzó la campaña de Israel en Gaza y de todas ellas en Washington, cuando las ha habido. Hubo una marcha especialmente intensa el 12 de octubre, pero ha habido bastantes más. También he tenido la oportunidad de ver protestas tanto en el campus de Georgetown como en George Washington, donde yo estudié. Y la verdad sí que tengo que decir que en mi cobertura sí encontré bastante gente cuyas soflamas o cuyos lemas son antisemitas. Es decir, desde mi punto de vista, el proclamar que el lema más conocido y más famoso, que es el desde el río hasta el mar, Palestina va a ser libre, es decir, la erradicación completa y total del Estado de Israel, es algo antisemita. Es decir, querer erradicar a 7 millones de personas que viven allí por mandato de Naciones Unidas es una proclama antisemita. No todos los que protestan lo hacen por esas razones. Hay una parte justificada en el alto número
de víctimas civiles y demás. Pero también es cierto que en muchas de estas protestas y en grupos como Students for Justice in Palestine, que es el que está organizando una gran parte de las protestas, hay elementos que básicamente de lo que viven es de poner en duda la existencia misma del Estado de Israel. Y aunque eso sea algo más o menos tolerado con este tipo de lemas, es francamente algo antisemita, porque no olvidemos, el Estado de Israel, cuando se funda, es por el exterminio masivo de 6 millones de judíos, junto a un número de víctimas nazis de 10 millones, incluyendo personas de otras etnias. Y cuando se crea el Estado de Israel, se crea por mandato de Naciones Unidas. En este momento todas las miradas están puestas en el reconocimiento que hizo la Asamblea General de Naciones Unidas hace 10 años del Estado de Palestina, condenas en las Naciones Unidas. Si nos creemos a las Naciones Unidas para el apoyo que está dando a Palestina y a los civiles palestinos, también nos la tenemos que creer para el mandato para la creación de un Estado judío dentro de las fronteras de lo que hoy es Israel. Tenemos además pues varios grupos en esta situación, ¿verdad? Están los estudiantes que están protestando, están aquellos que se están tornando violentos, tenemos aquellos que ni siquiera son estudiantes y que se han metido a las universidades a unirse a estas protestas y que también se han vuelto violentos. Y tenemos aquellos estudiantes que tienen que en este momento suscribirse a las universidades. Entonces tenemos, por ejemplo, un montón de adolescentes que ahora mismo, en esta fecha, están tomando la decisión de a qué universidad voy a ir. Y leía yo hoy en la prensa que muchas familias de niños o de adolescentes que están a punto de entrar a las universidades están replanteándose sus opciones por lo que está pasando, porque dicen, bueno, yo no quisiera que mi hijo fuera a estudiar a un lugar donde hay activismo, yo quiero que él simplemente vaya y estudie lo que quiere estudiar, economía, medicina, lo que sea, y no que tenga que estar en este ambiente de activismo. Rafael, ¿cómo manejar ese lado, el de los estudiantes que simplemente quieren ir a estudiar? Bueno, yo creo que eso es complicado porque, entre otras cosas, en este país la parte de ir solamente a estudiar es muy relativa. Es un país enorme con centros académicos magníficos por todo el país. Al final, no siempre las decisiones que toman los estudiantes tienen que ver con dónde vas a poder estudiar, sino el tipo de ambiente donde te vas donde vas a pasar los próximos años. Es decir, mucha gente elige precisamente, o sea, igual que puede haber gente que deje de ir a estas universidades precisamente por estos activismos, también va a haber gente que vaya a estar interesado en ir a estas universidades precisamente porque es un sitio donde esperan poder hacer sentir su voz. Entonces, yo no sé hasta qué punto va a suponer tanto cambio. Muchas de estas universidades donde están siendo los conflictos más marcados son centros académicos que tienen ese historial, es decir, son centros que durante décadas, desde los tiempos de Vietnam, sin embargo, o sea, y seguramente antes, ya han sido la punta de lanza de muchos movimientos sociales en este país. Entonces yo sí creo que a lo mejor puede cambiar un poco la percepción de algunos estudiantes y tal, pero en realidad yo no creo que pilla tanta gente por sorpresa. Creo que sí hay más preocupación en cuanto a cómo van a terminar, por ejemplo, este curso. Ya ha habido algunos centros académicos que han dicho que van a pasar a completarlo en remoto para no exponer a sus alumnos a estas confrontaciones. Y luego, sobre todo, el problema que está habiendo es dónde acaba y qué es libertad de expresión, porque esto pilla justo en un momento en el que en Estados Unidos el debate está muy encendido sobre qué es la libertad de expresión, en un momento en el que los conservadores acusan a los liberales de querer censurar las voces que tienen mensajes que a lo mejor no gustan. Y en ese caldo de cultivo es donde llega toda esta situación que efectivamente bueno, pues ha escalado también el debate y va a tener un impacto claramente en las universidades el año que viene, pero ya digo que no creo que vaya a suponer un gran varapalo para ninguno de estos centros de estudio, que al fin y al cabo ya se sabe más o menos de qué pie cojean, como decimos en España. Mencionas Vietnam y precisamente hoy 2 de mayo, hace 60 años, iniciaron esas manifestaciones también en las universidades pidiendo que Estados Unidos no estuviese invadiendo o sus tropas no estuvieran en Vietnam. David, tú mencionas que has estado en las universidades haciendo cubrimientos y por eso te quiero hacer una pregunta. ¿Tú consideras que hoy es peligroso para un estudiante judío asistir a una de estas universidades? ¿Qué riesgos tiene? No, yo no creo que sea peligroso
físicamente para ellos o que puedan sufrir un acoso que ponga en riesgo su seguridad. Yo creo que cuando se hacen esas proclamas se está exagerando sin ningún género de duda. Yo sí que he entrevistado a varios estudiantes israelíes o judíos que lo que sienten es una especie como de daño moral, una especie como de bullying, ¿no? Por el hecho de serlo o por manifestarse como judíos, ¿no? O incluso por manifestarse como israelíes. Yo hice un reportaje y entrevisté a una estudiante en una universidad estatal de Nueva York, no en la ciudad, sino en el estado, que fue víctima de una agresión sexual y cuando acudió al grupo de apoyo, era como una especie de estos de grupos anónimos que se sientan en círculo varias víctimas o varias personas que padecen una dolencia de adicción. Y bueno, al principio le fue bien, pero cuando puso en su perfil de Instagram, creo, un mensaje sobre Israel, nada controvertido. Yo lo vi, el mensaje era simplemente diciendo, bueno, pues estoy contenta de proceder de Israel, algo así, ¿no? Fue expulsada del grupo de supervivientes de víctima de abuso sexual porque la consideraban parte de un poder colonial que estaba abusando de los pueblos, de los derechos del pueblo palestino, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que sí que se está viviendo un clima de extremada tensión y que muchos estudiantes judíos y sobre todo israelíes están viviendo con gran angustia lo que se está viviendo en campus, ¿no? Yo ahí sí que coincido con Rafael en el sentido de que sería muy interesante tener de algún modo una burbuja en la que se pueda estudiar, pero es imposible, ¿no? Porque las universidades americanas tradicionalmente son no solo un espacio para aprender y para enseñar, sino también, digamos, la llama de la vida intelectual de Estados Unidos. Y tradicionalmente han sido muy escoradas a la izquierda desde la época de Vietnam. Yo creo que eso hoy se mantiene y como la izquierda, el concepto de izquierda ya está un poco, pues, ya no se lucha tanto por los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera. Yo creo que en este momento hay otro tipo de causas y la Palestina es claramente una de ellas y yo creo que estamos viviendo ese activismo reeditado, ¿no? Bueno, y cambiando de tema, pero siguiendo pues en lo mismo, el secretario de Estado Antony Blinken ya regresó a Washington, estuvo nuevamente haciendo un viaje por Oriente Medio, insistiendo en la necesidad de un cese al fuego, pero este cese al fuego parece no estar avanzando del todo. Llegó pues con la intención de llegar con un anuncio, pero todavía no se da ese cese al fuego. Rafa, ¿qué tan cerca o lejos estamos de ese cese al fuego y a esa negociación? Bueno, pues parece que que lo pueden tocar con los dedos, pero también parece que no se lo van a poder, no parece que vayan a lograrlo, por desgracia. Realmente ha habido mucha presión sobre el gobierno de Israel. Estados Unidos ha estado hablando con socios de la región, con Arabia Saudí, con Egipto, y sí que parece que han encontrado un posible acuerdo, pero Israel ahora es el que principalmente parece ser que no está dispuesto, no tanto al acuerdo, sino que han dicho que, bueno, más allá del acuerdo, aquí el problema es qué pasa después del alto el fuego. Y ahí es donde las discrepancias son tales que no parece que sea posible un acuerdo, por desgracia, en el sentido de que Israel y sobre todo su primer ministro, Benjamin Netanyahu, ya ha advertido que una vez terminara el cese al fuego, va a proceder con la ocupación de Gaza. Eso no es negociable. Se ha comprometido a ello y en ese sentido no cede. Por otro lado, Hamás no le ve ningún sentido a liberar a los rehenes, que es lo que está en el objetivo grande de muchas de estas protestas que hay, de muchos de estos reclamos, la liberación de los rehenes. No le ve sentido si acto seguido lo que va a enfrentar es toda la furia del ejército israelí. Entonces, en ese sentido, sí que parece que estamos en un impasse bastante complicado en el que no está claro cómo podrían salir de ahí. Blinken lleva meses intentando alcanzar un acuerdo que permita un alto el fuego. Se han conseguido cosas, se han conseguido la entrada de víveres, se ha conseguido el construir un muelle donde se pueda, precisamente donde pueda llegar asistencia humanitaria, pero la parte definitiva de si habrá un cese al fuego
que permita la recuperación de los rehenes, ahora mismo, aunque parece estar que la pueden tocar con los dedos, yo, por lo menos yo personalmente, lo veo lejísimos. Y el secretario de Estado ha dicho que no van a descansar hasta que no vuelva el último rehén en poder de Hamás a su casa en Israel. David, ¿tú cómo ves estas negociaciones? Dice Rafa que están tocándolo con los dedos, pero que no lo alcanzan. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que el papel de Estados Unidos en este momento es más la contención de Israel que otra cosa, porque más no puede hacer. Es decir, el camino que se han dado hasta ahora por parte de Joe Biden, de un apoyo casi sin condiciones a la campaña en Gaza, le hace muy difícil dar una marcha atrás en este momento. Y habiéndose dado cuenta de que está tan avanzada la campaña y el poder de convicción de Biden ha sido más bien limitado a la hora de contener el número de víctimas civiles, están intentando, pues por la vía de la presión diplomática, de los viajes, de apelar a su sentido de la justicia, el hecho de que se pueda acabar pagando un precio demasiado alto por parte de Israel en cuanto a apoyo de sus socios en Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que estamos en un contexto de extremada debilidad por parte de Estados Unidos a la hora de influir en el conflicto. Algo que, aunque pueda parecer que no es así, no es nuevo. Yo recuerdo una anécdota de Ronald Reagan allá en los años 80, en la que había una nueva ofensiva entre Israel y Líbano. Y con una llamada, Reagan llamó a quien entonces creo que era Begin, era primer ministro de Israel, diciéndole, tienen que parar, ¿no? Y Begin paró. Entonces, en sus memorias contaba Reagan que colgó el teléfono y le dijo a su jefe de gabinete, no sabía yo que tenía tanta influencia y tanto poder en Israel, ¿no? Es decir, siempre ha habido este juego, ¿no? Israel siempre ha ido más en una campaña agresiva en contra de sus adversarios alrededor de lo que a Estados Unidos le hubiera parecido desde los años de Reagan. Y Estados Unidos siempre ha tenido un poco, digamos, de límites a la hora de forzar lo que en Washington parece mejor, ¿no? Porque yo creo que en Jerusalén y en Tel Aviv las cosas se ven muy diferente que en Washington. David, Rafael, y ayer fue Día del Trabajo. Muchísimos países de América Latina salieron ayer a marchar, a manifestarse en este Día del Trabajo. Sobre eso vamos a hablar al regresar del corte comerciales, porque además el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una de estas marchas anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Regresamos a Club de Prensa Washington. Hoy es jueves 2 de mayo y ayer, Rafael, David, fue el Día del Trabajo. Y muchos países de Latinoamérica salieron a manifestarse en este Día de los Trabajadores, a pedir más derechos, a pedir más garantías, a pedir más equidad. Algunos de los países que salieron: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Venezuela, Uruguay. David, tú precisamente estás en Brasil. ¿Qué balance se puede dar después de esta jornada de manifestaciones por toda Latinoamérica en el Día del Trabajo? La verdad que ha habido una movilización interesante, sobre todo aquí en Brasil, en el sentido de que lo que he detectado y sucede en muchos de los países en los que en este momento está gobernando la izquierda es un alineamiento de los sindicatos, muchos de los convocantes, con esos gobiernos, ¿no? Te lo digo aquí en Brasil porque aquí en Sao Paulo, de hecho, me acerqué hasta el acto en el que estaba el presidente Luis Ignacio Lula da Silva y hubo realmente un apoyo por parte de los principales sindicatos a la gestión del Partido de los Trabajadores, algo que no es nuevo. Y eso, en un país como Brasil, en este momento evidencia cierta pacificación del sector social del trabajo después de los convulsos años de Bolsonaro, donde las protestas eran más continuadas y donde la patronal estaba más alineada con el gobierno. Lo mismo se ha visto, pero haciendo balance en general y global, quería enlazar con algo que tú dijiste antes, que es que se ha acabado hablando menos de derechos de los trabajadores
de desempleo, de crisis económica, de clima laboral, de derechos recuperados o no recuperados, y más de otros asuntos, ¿no? Como yo creo que la marcha del trabajo más cubierta ha sido la de Colombia, ¿no? Por las declaraciones del presidente Petro, como tú avanzabas antes. Aquí en Brasil también el presidente Lula hizo algunas menciones sobre las elecciones en Sao Paulo que van a tener lugar este año, y también hubo escándalo, ¿no? Entonces, finalmente yo creo que hubo presencia de muchos presidentes o jefes de gobierno, y eso acabó dándole otro tinte a las muchas manifestaciones. Lo mismo te digo de mi país. En España hubo también una manifestación y los sindicatos acabaron pues, participando en una campaña de defensa del gobierno, ¿no? Algo que también se da ahora en España por el alineamiento de la izquierda en el poder con los principales sindicatos. Decía David, mencionaba la marcha de Colombia. Bueno, en Colombia básicamente lo que sucedió también es que hace unas semanas, Rafael, hubo una manifestación en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y la manifestación de ayer, digamos que más allá de ser de los trabajadores, de los sindicatos, se convirtió en una demostración del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de la popularidad que tenía o no. Él quería demostrar que él también podía llenar la Plaza de Bolívar. Él quería demostrar que también mucha gente venía a apoyarlo, y pues en eso se convirtió en una demostración de qué tanto apoyo tenía el gobierno. Pero en esa marcha, justamente, el presidente Petro salió con una frase que ha sido, pues, quizás la más publicitada, como decía David, y de la que más se ha escrito, y es que anunció el rompimiento de relaciones entre Colombia e Israel. Entre Colombia e Israel. ¿Qué impacto puede tener el hecho de que Colombia e Israel rompan relaciones para Colombia? Bueno, pues la verdad es que primero quiero decir que muy bien el apunte de David. Es verdad que muchos mandatarios en la región han tratado de alguna manera de fagocitar esos movimientos sociales, y Petro es el caso más claro, seguramente. Efectivamente, como bien comentabas, él viene de enfrentar una serie de protestas masivas en contra de sus reformas y en contra de su gobierno, y él ha querido dar esa imagen de contar con el apoyo, y fue el primero en ponerse al frente de las concentraciones ayer en Bogotá, y sin embargo él mismo ha sido el primero que se ha saboteado esa imagen, ese mensaje, al hablar de Israel. Pilló a todo el mundo por sorpresa hasta cierto punto. Es verdad que las relaciones entre Colombia e Israel a raíz del conflicto estaban muy tensas, y han tenido varios enfrentamientos, varios cruces, y la verdad es que en principio sí puede tener un impacto sobre todo en temas de seguridad. Por ejemplo, Colombia compra armamento a Israel, armamento que, bueno, es fundamental para el ejército de Colombia, que es uno de los ejércitos más fuertes y más profesionales de la región. Eso puede tener un impacto grande. Habría que ver, va a ser interesante ver a qué otro aliado se vuelve para intentar conseguir esas armas. Eso puede ser un giro inesperado en todo esto. Pero más allá de eso, realmente, bueno, Israel ha sentado muy mal el comentario, todavía no es seguro. Ayer lo hizo un poco de pasada, pero efectivamente vino a decir que va a romper las relaciones. Sería el tercer gobierno de la región, después del de Bolivia y el de Belice, si no recuerdo mal. Y la verdad es que, bueno, aunque Israel está en problemas más apremiantes en estos momentos, sí que ha habido una reacción bastante dura por parte del gobierno, y han acusado al gobierno de Colombia, y especialmente a Petro, de antisemitismo, lo cual es un comentario a lo mejor llevado un poco lejos, pero sí que es verdad que Petro en este conflicto está intentando vender la imagen, y es posible que sea su posición real, de que los derechos humanos deben primar por encima de todo, y en ese sentido, desde su punto de vista, desde luego la ofensiva sobre Gaza no está cumpliendo con esos estándares mínimos, y él no quiere tener nada que ver y se está distanciando muchísimo. Habrá que ver, lo dicho, el impacto sobre todo yo creo que puede ser en temas de seguridad. La inteligencia israelí también es una cosa con un respeto brutal, y seguro que también ahí colaboran. Entonces habrá que ver en un futuro si se acaba suponiendo un problema o no. Es verdad que a lo mejor Petro tiene un plan B. Sin duda, en temas de seguridad es uno de los temas que más impacta. Pero, Rafael, uno de los temas que más ha molestado, digamos, a un sector de la población en Colombia
pues a un sector mayoritario, es el hecho de que el grupo terrorista Hamas celebró el anuncio del presidente de Colombia, Gustavo Petro. El hecho de que un grupo terrorista como Hamas, que el 7 de octubre fue y asesinó a niños, adolescentes, que violó mujeres, hoy en este momento celebre una decisión del presidente de Colombia, ¿qué impacto puede tener sobre la imagen de Colombia a nivel global y en sus relaciones pues, con el resto del mundo? David. Yo creo que hay una, digamos, limitación en lo que Petro y Hamas, digamos, puedan estar alineados ahí. Quiero decir, es algo complicado, ¿no? Pero realmente el hecho de que Hamas celebre unas declaraciones de un presidente de un Estado soberano y democrático no quiere decir que esas declaraciones estén hechas precisamente para alentar ese movimiento. Estaba pensando en lo que decíais antes y en lo que comentaba Rafael sobre estas acusaciones de antisemitismo a Petro. Yo no creo que se pueda acusar al presidente Petro de antisemitismo. De exceso en la crítica a Israel, sin duda. De actuar de una forma precipitada y que creo que va en contra de los intereses de Colombia como Estado soberano, sin duda. Pero antisemitismo es un salto bastante grande. El hecho de que jamás celebre las palabras de Petro, de Trump, de Bolsonaro, de quien sea, no quiere decir que estén hechas para eso, ¿no? Y de hecho, me atrevería también, mi experiencia en Oriente Próximo, que tuve como corresponsal allí, estos grupos, Hamas, Hezbollah, Yihad Islámica, son maestros en el manejo de la propaganda. Ellos pueden de alguna forma facilitar la manipulación de la percepción pública con sus comunicados. Basta con que Hamas diga unas palabras laudatorias de algo que ha dicho Trump para darle munición a los demócratas y viceversa. Y en ese sentido yo lo que diga Hamas, sinceramente, esto ya es mi opinión personal, lo tiraría a la papelera inmediatamente, lo pondría en cuarentena, da lo mismo lo que diga Hamas. Es un grupo terrorista, son responsables de sus acciones y luego cada país es soberano de hacer lo que quiera. Yo sí que creo que el presidente Petro se equivoca mucho al romper relaciones con Israel y ser más crítico con Israel que con Hamas. Eso es un hecho. De ahí a ser antisemita yo creo que hay un trecho muy grande, como decimos en España. Claro, es que es una de las críticas que se le hace al presidente Petro, que puede estar o no de acuerdo con el gobierno de Israel, pero que pues llevarlo al extremo de romper relaciones le puede hacer más daño a Colombia que un beneficio. Miremos cuáles fueron esas declaraciones del presidente Petro ayer en esa marcha del día del 1 de mayo en Bogotá. Aquí delante de ustedes, el gobierno del cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel por tener un gobierno, por tener un presidente genocida. Resonaron mucho en mí esas palabras de David Alandete desde Sao Paulo, que dice que jamás utiliza pues todo este tipo de mensajes a su beneficio personal como propaganda. Y vuelvo a la misma pregunta que hacía en el caso de los estudiantes, Rafael. ¿Se puede decir que aquellas personas que estén en contra de lo que está haciendo el gobierno de Israel en la Franja de Gaza sean antisemitas o que sean pro Hamas? No es llevarlo como digamos que al extremo, el hecho de que por criticar que esté pasando lo que esté pasando en Gaza, pues entonces ya definitivamente apoyan a Hamas o son antisemitas. Bueno, menuda pregunta me hace. Si yo tuviera la respuesta, ese es precisamente uno de los grandes debates que se está viviendo estos días, precisamente en las universidades. ¿Dónde empieza el antisemitismo? Porque en los últimos años da la sensación de que cualquier crítica al gobierno de Israel se torna o se señala como antisemitismo. Hay que recordar, por ejemplo, que el primer ministro Benjamin Netanyahu está acusado de temas de corrupción, está enfrentando procesos. Aquí en Estados Unidos llegó un momento en el que simplemente hacer crítica a Netanyahu, que estaba intentando además cambiar el orden constitucional y tal, cualquier crítica a eso pasaba a ser un acto de antisemitismo. Es uno de los problemas enormes que hay, que efectivamente en ese sentido
y yo sí puedo entender a algunos líderes, como Sí. en ese sentido hasta Petro, el sentido de se puede criticar a una de las partes, que es Hamás, que es absolutamente criticable, es un grupo terrorista y no es ni remotamente comparable, pero también se puede criticar al Estado, a Palestina, y también se puede criticar a los estados árabes. Sin embargo, poner en duda las motivaciones del gobierno de Israel, eso pasa a ser antisemitismo. David, y es que pues críticas al gobierno de Israel hemos visto por parte incluso de senadores demócratas. Hace poco lo veíamos por parte de Chuck Schumer, que siendo judío hacía una fuerte crítica a las acciones de Benjamin Netanyahu. ¿Eso también es antisemitismo? Es decir, ¿en qué punto cruzamos esa línea en el que criticar es ser antisemita o no? Bueno, es que claro, yo que he vivido en Israel te puedo decir que no he conocido mayores críticos de Israel que los propios israelíes. Tú lees Haaretz, el principal periódico de Israel, todos los días, y las críticas a la operación en Gaza son brutales. Yo creo que eso da muestra de una verdadera democracia. A pesar de lo que Netanyahu la está sometiendo a tensión y con todo esto de la reforma del judicial y la campaña en Gaza, Israel es una democracia representativa bajo ataque desde su fundación en estado de guerra, ¿no? Y el hecho de que Chuck Schumer y muchos otros judíos sean los principales críticos con la campaña de Gaza te da muestra del hecho de que en realidad esto de que hay un corporativismo, un entramado judío que controla el mundo, que controla Israel, en que Israel, digamos, tiene el apoyo de una red mundial con George Soros, o sea, todo esto de las teorías de la conspiración es una patraña absoluta y una gran falsedad. Hay muchos críticos judíos y el hecho de que sean judíos no les exime de cualquier crítica o defensa. No diría yo lo mismo de lo que sucede en Palestina, pobres palestinos, porque tienen un Estado que no es pleno y que está bajo la dictadura de Mahmoud Abbas desde hace tiempos inmemoriales, de muchos otros países. ¿Cómo vamos a tomar lecciones sobre democracia o sobre cómo Israel debe defenderse por parte del Líbano, que está controlado por Hezbollah, que es una milicia chií, por Egipto, que es una dictadura militar, incluso por Jordania, que es una monarquía en la que el rey sigue manteniendo el control del gobierno? Ya no te quiero hablar ni de Siria, ni de Irán, ni de muchas otras teocracias y dictaduras. No hay un solo ejemplo de democracia que pueda darles lecciones en ese sentido a los israelíes. Por eso, las principales críticas a Israel y las que más pueden ejercer su efecto son las de las democracias, es decir, la de Estados Unidos y la Unión Europea. Pero sin olvidar el hecho de que Israel es un país constantemente bajo amenaza. Amenaza sobre todo ahora de Irán, pero también de Siria y de Líbano. Bueno, vamos a cambiar de tema en el próximo bloque después del corte de comerciales porque vamos a hablar de China. Según una encuesta de Pew Research, el 42% de los estadounidenses creen que China es un país enemigo. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Regresamos a Club de Prensa Washington y vamos a hablar sobre China, las relaciones entre los estadounidenses del común y China, porque según una encuesta de Pew Research, el 42% de los estadounidenses considera a China como un adversario y solamente el 6% lo ve como un socio. Rafael, ¿por qué? Bueno, no me extraña en absoluto, porque entre otras cosas, a nivel comercial llevamos unos años en los que ha habido muchísimo roce. Pero más allá de eso, incluso a nivel geopolítico, estratégico, de defensa, yo antes cubría el Pentágono, recuerdo en 2018, cuando por fin la guerra contra el terror, que era la ofensiva de Estados Unidos contra todos estos grupos islamistas que hay en Oriente Medio, cuando dejó de ser su prioridad, fue en 2018, decidieron que eso ya no era la prioridad de la Estrategia Nacional de Defensa del Pentágono y pasó a estar en primera posición China. Ahí no lo tildaban como un enemigo, lo tildaban como adversario. De eso han pasado 6 años ya. Desde hace 6 años es verdad que la gran preocupación que sigue teniendo Estados Unidos es Asia.
preocupa por los lazos históricos que tiene con Taiwán, pero preocupa sobre todo por el impacto que pueda tener económico. Curiosamente, Rusia, que está poniendo en peligro o está amenazando más directamente a la OTAN, que es una alianza de la que Estados Unidos forma parte, no tiene esa mala prensa aquí. Hay gente que lo ve como un enemigo claramente y como una amenaza, pero no al punto que ven a China. Y yo creo que el único motivo, porque no puede ser la defensa de Taiwán, de la democracia en Taiwán, porque si no sería lo mismo la democracia en Ucrania. La diferencia está en el impacto que pudiera tener a nivel económico y, por lo tanto, el impacto que pudiera tener en Estados Unidos, pese a no estar ni siquiera en ese escenario geográfico. Es decir, lo que pasa en Ucrania, aquí va a tener, o la gente piensa que va a tener poco impacto económico y, por lo tanto, no es una amenaza. Es más que nada una obra casi de una misión de principio, de valores, de ayudar o no a un país que está siendo atacado, una democracia, y encima con el que tienes lazos muy estrechos. El tema de China, la cuestión de China es diferente. Es el miedo a que le coma el mercado, es también el miedo a que tecnológicamente es una potencia que pudiera medrar o malmeter en este país, y eso, que además llevamos años oyendo ese discurso desde las altas esferas aquí en Washington, por un lado y por otro. Hace 2 años o hace 3 años prácticamente era Donald Trump el que quería, por ejemplo... Y así es lo que se ponen de acuerdo, ¿no? Demócratas y republicanos. Lo que pasa es que no se ponen de acuerdo a la hora de en cuándo lo critican. Cuando Trump hace 3 años quería, por ejemplo, cerrar TikTok, tenías a los demócratas diciendo que eso era una salvajada. Ahora Biden es el que está pensando si lo cierra. Y entonces ahora son los republicanos. Entonces, pero lo que está claro es que al final ahí sí que coinciden. En Rusia es mucho más complicado. David, rápidamente, ¿será que todo este tema de que los estadounidenses se sienten amenazados porque nos puedan espiar a través de TikTok, lo de los globos chinos, de la estrategia comercial, qué es lo que más está afectando a China en la opinión pública entre los estadounidenses? Yo creo que básicamente lo que más afecta a China no está tanto en las tensiones geopolíticas o en Taiwán como la pérdida de trabajo. Yo creo que ha cundido el mensaje de que la pérdida de empleos en el Medio Oeste y en otros sitios, mucha de la precariedad laboral que se está viviendo en Estados Unidos es por la externalización de puestos de trabajo a China, y yo creo que eso está afectando negativamente a la imagen de China. Creo sinceramente que es eso. Sobre todo después de que con el paso de Obama a Trump, Estados Unidos haya entrado por una senda de populismo aislacionista, que yo creo que Biden mantiene. Es decir, Biden en cuanto a política proteccionista mantiene los aranceles de Trump. Y yo creo que esa idea de los presidentes desde Trump de recuperar el trabajo, América primero, que es el lema de Trump, pero también podría ser el de Biden. Está en contra de toda esa globalización más en la tradición neoliberal que se venía adoptando desde los años de Reagan. Y yo creo que eso está afectando negativamente, muy negativamente, a la imagen de China dentro del electorado estadounidense. Yo creo que a la gente de Estados Unidos lo de Taiwán le pilla muy lejos. A tal punto que el 42% de los estadounidenses considera a China como un adversario. Ya regresamos en Club de Prensa Washington. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Llegamos hacia el final de Club de Prensa Washington. Hoy me acompañó aquí en el estudio Rafael Salido, periodista de La Voz de América en Washington, y de manera remota desde Sao Paulo, en Brasil, el periodista corresponsal de ABC de España, David Alandete. A ellos muchas gracias por haberme acompañado y sobre todo a ustedes. Sigan conectados con NTN 24. Hasta la próxima.